Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. La pantalla de mi laptop, de mi computadora, está prácticamente llena. Uno o dos más y ya pasa a una segunda pantalla de todo lo que se llena. Y está muy bueno eso. En esta noche vamos a comenzar una serie. No lo vamos a terminar hoy. Posiblemente sean 3 o 4 veces que nos tome para completarla. El título de la serie que tenemos para esta noche es el Éxodo, tipos del Israel moderno. Cuando hablamos del Israel moderno, no estamos hablando del país que está allá en el Medio Oriente. Estamos hablando en términos espirituales, el Israel moderno, el Israel espiritual. En otras palabras, tú y yo. Y lo que vamos a estar haciendo en esta serie, en una forma especial, vamos a estar señalando los tipos del movimiento final y los mensajes de los 3 ángeles de Dios para hoy en este tiempo. A medida que nos preparamos para las escenas finales de la historia de este mundo, realmente necesitamos ver la forma en que Dios trató con su pueblo en el tiempo antiguo para que nosotros podamos estar prevenidos de los medios que probablemente utilizará con nosotros hoy. De tal manera que la forma como Dios hizo en el pasado, muy posiblemente sea la misma forma y podemos sacar lecciones de eso. Realmente, hoy en día vivimos en una época de incertidumbre. Vivimos con mucha desinformación. No información, sino desinformación y mentiras. Noticias falsas. La así llamada frase en inglés fake news. Y créame que ya en nuestros países son fake news, así en inglés es un término ya corriente en muchos de nuestros países. Vemos de que hay falsificaciones profundas, movimientos siniestros y engañosos están diseñados específicamente para nosotros apartarnos de Jesús, nuestros ojos de Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Están diseñados para separarnos y distraer nuestra vista del trabajo más importante que tú y yo tenemos que estar haciendo. Activar y entonces le hundí desactivar. Entendiendo aquí bien claro de que el trabajo clave que Jesús está haciendo en estos momentos, próximo a concluir la historia de este mundo, es el trabajo que él lleva ya en el lugar más sagrado, por así decirlo, el santuario celestial, el lugar santísimo, como se le llama. En resumen, nosotros pudiéramos estar viendo de que todo esto son distracciones para hacernos perder nuestra salvación, para hacer perder tu salvación y la mía. Posiblemente hemos experimentado o hemos visto quizá alguna película cuando hay alguien que está en una competencia, en un deporte, vamos a decir que está en una competencia de golf, donde no hay así un movimiento tan grande como el fútbol u otros, y que cuando está allí para dar el tiro a la pelotita, alguien le habla y lo desconcentra para que pierda el tiro o no lo saque, y es lo que está. Bueno, así podríamos quizás estar pensando en el día de hoy, en este tiempo en que vivimos, de que todo esto está tratando para sacar nuestra concentración, de que nosotros podamos seguir la distracción y perder así nuestra salvación. Inclusive, aún en la misma iglesia, Satanás ha logrado ganar un punto de apoyo. Ahora, inclusive encontramos cuando miramos a la iglesia en general, hay algunos líderes y hay gente que son engañados y que no ven la importancia del triple mensaje angélico de los 3 ángeles. Hay algunos que quizás no ven los peligros del movimiento ecuménico como se presenta hoy en día. Hay algunos líderes, ministros, personas que inclusive no creen que hay un santuario en el cielo, o que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, la última iglesia, y que, por así decirlo, estamos en la última generación de humanos. No estoy hablando de esto en un sentido literal de lo que es una generación, porque
Cuando hablamos en sociología, generaciones de padre a hijo son 20, 25 años. No me estoy refiriendo a eso en ese sentido, sino que me estoy refiriendo como al último tiempo de lo que viene como el Apocalipsis presenta a la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la última generación. De tal manera de que, habiendo mencionado esto, quiero destacar aquí que la experiencia del antiguo Israel, la experiencia que encontramos en la palabra de Dios, el antiguo Israel, prefigura, ilustra, nos deja ver un anticipo de lo que hay, porque prefigura nuestra experiencia a través de las experiencias paralelas, porque vamos a ver que lo que pasó al antiguo Israel hay un paralelismo a nosotros. Paralelo, ustedes saben, cuando estudiaron en la escuela y hablamos paralelismo, son dos líneas que van juntas y que no importa cuánto usted la extienda hacia adelante o hacia atrás, nunca se tocan. Cuando son otros dos tipos de líneas, eventualmente pueden tocarse o pueden apartarse más, pero las paralelas se mantienen siempre a la misma distancia, equidistante una de la otra. Por lo tanto, es vital que nosotros veamos que lo que pasó en el antiguo Israel prefigura la experiencia nuestra. Es vital que mantengamos en estos tiempos un mensaje claro, que mantengamos una certeza que nos guíe a través de todos los tiempos difíciles que se avecinan y nos dé finalmente la confianza en el Dios del cielo para que nos guíe en estos momentos. Confiar, por lo tanto, en Dios es lo más importante. Recuerde que el diablo tiene todas estas distracciones para que nosotros saquemos nuestra vista de Cristo Jesús. Y cuando sacamos nuestra vista de Cristo Jesús, ahí entonces nos hundimos. ¿Recuerdan la experiencia del apóstol San Pedro cuando estaba caminando sobre el mar? En el momento que puso su atención a las olas, al viento, a mirar a otro lado, se empezó a hundir. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver el papel que la confianza o la falta de confianza jugó en la historia de Israel para sacar lecciones para nuestro vivir hoy en día. Y con esta introducción vamos a entrarnos de lleno en el tema. Como siempre hago, quiero algún voluntario que pueda leernos unos versículos, y para darle quizás oportunidad a varios, hay 3 versículos aquí. Busquemos allí en Salmos 48, Salmos capítulo 48. Y si 3 de ustedes lo buscan, uno nos lee un versículo, inmediatamente el otro lee el segundo y después el tercero lee el último. Y quiero que leamos allí en Salmos 48, versículos del 12 al 14. Uno lee el 12, otro lee el 13 y el último lee el 14, así seguidito, uno tras del otro. Dice el Salmo 48, 12. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres. Otro que nos lea el 13. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Nos lee el último. Porque este es Dios, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún hasta la muerte. Hay otra versión que menciona que nos guiará aún más allá de la muerte. Bueno, yo quiero aquí destacar algunas frases que vamos a estar mirando, porque el salmista dice, mire, ustedes tienen que andar alrededor de Sión. Bueno, Sión, para aquellos que quizás no están familiarizados, se lo olvidan, recuerden que yo tengo una razón muy válida para que se me olviden las cosas. Yo estoy perdiendo el cabello y por ahí se me van las cosas y entonces se me olvida. Así que los que tienen cabello, esos son los que se pueden acordar las cosas. Pero por si acaso recuerden de que está diciendo aquí alrededor de Sión. Sión es Jerusalén, es la ciudad de David, es la ciudad que era la capital de Israel. Y cuando en los Salmos el pueblo de Israel habla de Sión, está hablando de Jerusalén, la capital de Israel, donde David estuvo allí, Sión. Y dice que tenemos que ir alrededor de Sión.
tenemos que rodearla. Y cuando la estamos rodeando, entonces hay que hacer algo. Dice que tenemos que contar las torres. Bueno, para esto tenemos nosotros que trasladarnos a aquel entonces. Porque hoy en día no hay ciudades con torres así. Pero en aquellos días, la forma de poder estar protegiendo una ciudad, las ciudades estaban circundadas por un muro y tenía las puertas del muro y habían torres para estar mirando finalmente los vigías cuando llegaba el enemigo. La manera de poder finalmente un ejército enemigo conquistar una ciudad era finalmente poder atravesar la puerta o destruir el muro, o cuando eran ciudades muy bien fortificadas, lo que hacían era hacer un sitio, sitiarla. Sitiarla es que el ejército enemigo rodeaba toda la ciudad y no dejaba que nadie entrara ni saliera hasta que los que estaban adentro se morían o se rendían y entonces le daban entrada. Y dice que tenemos que contar las torres que tiene. Y tenemos que estar mirando entonces finalmente atentamente al antemuro, esa muralla que hay ahí, ¿ves? Y tenemos que estar mirando también a los palacios que hay adentro. ¿Con qué propósito? Para que podamos mencionarlo, contarlo a las generaciones venideras. Lo que estamos haciendo hoy tenemos que contar a nuestros hijos para que lo sean nuestros hijos, nuestros nietos, aun cuando después nosotros terminemos, que pueda seguir adelante. Y eso dice porque este Dios, que es nuestro Dios, es eternamente y para siempre, y saber que Él nos va a guiar aún después que yo esté muerto, Él nos va a seguir guiando en el camino como pueblo. Por lo tanto, cada creyente en el mensaje de los tres ángeles debe examinar las torres del mensaje de los tres ángeles y debe marcar bien los baluartes de las defensas que tiene este mensaje contra los ataques. Y debe considerar las fortalezas que tiene y asegurarse de que se mantendrán cuando el enemigo ataque. En otras palabras, nosotros debemos en todo momento conocer y entender claramente este mensaje y poder aplicar la sabiduría a la verdad para este tiempo en que tú y yo nos toca vivir. A medida finalmente que las cosas se vuelvan cada vez más caóticas y necesariamente estemos viviendo en estos tiempos, necesitamos una certeza de lo que sea inquebrantable. Recientemente el Congreso de Estados Unidos comenzó sesiones y en la oración, un momento que terminaron una oración, una bendición allá en inglés, no entendiendo nada de lo que dice la Biblia y tratando de ser políticamente correctos, terminaron la oración diciendo amén, en inglés amen, y pensaron que eso, men, es la palabra de hombres. Y entonces terminaron la oración diciendo amen, a woman. No tiene nada que ver porque la raíz en hebreo de amén no tiene que ver nada ni con hombre ni con mujer, sino que está diciendo que sea así, que sea cierto lo que Dios dice. Nosotros conocemos eso, pero ahí vemos cómo estamos, cuando los líderes de esta nación están haciendo eso en los concilios, en los salones legislativos de nuestro país. Así encontramos. Por lo tanto, necesitamos poder entender de que en medio de nuestra situación caótica haya una certeza inquebrantable en lo que Dios dice. Por lo tanto, el triple mensaje del advenimiento, yo quiero proponerles en esta noche que es esa certeza, es esa guía para que nos permite navegar los días oscuros que se avecinan. Mientras que algunos quizás no le presten atención, vemos que cuando estudiamos Apocalipsis, el triple mensaje angélico está en el centro, en el meollo, en lo que es la parte principal del Apocalipsis, y está allí porque Dios lo puso para que sea nuestra certeza y nuestra guía en estos tiempos. Si nosotros hoy en día no vemos esa importancia de mantener las torres, de mantener los baluartes, como el salmista mencionaba, de que había que verlo, examinarlo y ver, entonces nuestros hijos tampoco van a estar viendo esa importancia. Notemos que nuestros hijos van a estar haciendo lo que nosotros hagamos y vamos a ver de que finalmente es lo que hay.
Y lamentablemente lo que empezamos a ver hoy en día, que pudiera quizás ir creciendo más, es de que eso es lo que ha ocurrido. A nosotros, los padres, los adultos, los líderes, y hablo en términos generales, en el mundo cristiano y también en algunos en nuestra iglesia, no prestamos atención a eso. La generación que viene, al no escuchar eso, pues tampoco le presta atención. De tal manera que muchas veces hay muy poco conocimiento entre nosotros hoy en día de estas grandes y fuertes torres que los mensajes de los tres ángeles significan para nosotros. Están derribadas para parte del pueblo y es por eso que hay tal crisis de identidad e inseguridad entre nosotros finalmente con respecto a quiénes somos y a las verdades que nos van a guiar hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, nosotros necesitamos recuperar esa visión, necesitamos recuperar ese mensaje para que podamos tener esa confianza, esa seguridad certera de que Dios nos va a guiar tal como Él lo hizo en el antiguo Israel y se presenta para nuestro tiempo. En libro Testimonios para la Iglesia, y leo aquí en la página 121, aparece también el libro Servicio Cristiano, y quiero leer esta cita que dice allí: se está levantando una tormenta que violentará y probará hasta lo sumo la base espiritual de cada uno. No solamente el pastor, no solamente los líderes de la iglesia, el anciano, el diácono, el maestro. No, va a estar allí violentando y probando hasta lo sumo, lo máximo, la base espiritual que tiene cada uno. Recuerde que la base es lo que sostiene a un edificio, a una casa o a una torre. Dice, por lo tanto, sigue diciendo la cita: evitad los arenales, buscad la roca, cavad bien hondo, echad y asegurad bien el cimiento, edificad para la eternidad, edificad con lágrimas, con oraciones que nazca del corazón. Esta declaración fue escrita en el año 1889. Pareciera que fue escrita ayer, porque se está levantando una tormenta en nuestro mundo. El año 2021 puede ser un año bien huracanado, y no de los huracanes que suelen venir en verano, en principio del otoño, aquí en Florida. Hablando de esto, notemos que aquí Elena de White presenta de que tenemos que evitar los arenales. Bueno, ella está tomando la idea de lo que Jesús dijo en una parábola. Y a ver de vuelta otros que nos quieran leer Mateo 7, 24 hasta el 27. Mateo 7, 24 hasta el 27. Y de nuevo, si lo leen así, un versículo cada uno, si varios lo buscan, Mateo 7, varios lo leen, entonces es una lectura seguida inmediatamente uno tras otro, los 3-4 versículos que hay. Mateo 7, 24 al 27. ¿Quién comienza leyendo Mateo 7, 24? Dice, en fin, todo el que oye estas palabras y la practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 25 dice, y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Y el último versículo. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. La versión que la hermana está leyendo acá es interesante porque dice de que lo compararé a un hombre tonto. Otra versión dice un hombre insensato.
Fue un gran desastre lo que sucedió ahí. Bueno, notemos aquí, analicemos un poquito esta parábola que muchos hemos leído, escuchado muchas veces. Ambos constructores tenían conocimientos de cómo construir una casa, porque ambos la construyeron. No es de que uno no sabía construir y el otro sí. No, ambos tenían conocimiento de cómo construir. Pero el conocimiento solo, mis amados, no es suficiente. Uno eligió una base firme, mientras que el otro construyó sobre las arenas movedizas. Debemos, por lo tanto, aplicar la sabiduría al conocimiento y construir finalmente sobre la roca sólida, porque hoy en día también existen dos tipos de miembros de iglesia. Los que son sabios, ellos construyen su experiencia sobre la roca de la palabra de Dios, la palabra que está escrita, lo que Dios nos ha mencionado. Y finalmente encontramos aquí de que están construyendo especialmente sobre las certezas de la verdad que se aplican a estos tiempos, a esta última generación, a esta iglesia de la Odisea, como menciona el Apocalipsis. Pero los que son tontos, como dice la versión de la hermana que leyó, construyen su experiencia sobre las arenas inestables y movedizas de que son la cultura y la filosofía. Todo aquel que tiene un poco de idea de lo que es el cristianismo sabe de que la palabra amén no tiene nada que ver con hombre o mujer, no importa en el idioma que se haga. Pero nuestros líderes sabios de la nación, sabios entre comillas, en una forma irónica, sucedió ayer, empiezan la sesión terminando con oración al hombre y a las hombres y a las mujeres. De tal manera de que encontramos de que quieren vivir según las arenas movedizas, inestables de la filosofía imperante, que lo hacen por una filosofía y una cultura que quieren implantar a la fuerza. Por lo tanto, tú y yo debemos obedecer a Dios y debemos vivir según los principios que Dios dice en su palabra, si tú quieres ser sabio. Y aquí tenemos la lección. Dios lo presenta. ¿Tú quieres ser sabio? Sígueme mis caminos, yo voy a estar contigo, te voy a guiar, te voy a iluminar. ¿Quieres ser tonto? Olvídate de todo lo que yo digo y anda por tu propio camino. Y utilizo la palabra tonto tal como la versión lo pone, o persona insensata. Mis amados, tenemos que encontrar una gran correlación en todo lo que hay. Noé en la Biblia tenía un mensaje de la verdad presente para los antediluvianos. Lot también tenía un mensaje de la verdad presente para Sodoma. De allí tuvieron muy poquito tiempo que predicar. Noé tuvo 120. Lot tuvo simplemente una tarde, una noche para hablar allí con ellos en el día. Jonás tenía un mensaje con la verdad presente para los de Nínive. Elías también tenía un mensaje con la verdad presente para Israel en los tiempos de Acab y Jezabel. Juan el Bautista tenía un mensaje con la verdad presente para Israel en el tiempo de Herodes y Salomé, y le costó la vida por estar hablando en contra de lo que el rey estaba cometiendo pecado. Y Cristo y los apóstoles tenían la verdad presente de su día. De la misma manera, el pueblo de Dios de hoy en día tiene un mensaje de la verdad presente, es una advertencia para hoy. Encontramos otra declaración que quiero compartir con ustedes. Está allí en el conflicto de los siglos. Esta declaración fue escrita originalmente en el año 1884, fue republicada en el 1888 y la versión final fue en el 1911. Creo que la primera versión completa en español vino en el año 1954. Y dice allí: diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Lo que yo acabo de decir de Noé, de Lot, etcétera,
poniendo ejemplos bíblicos, aquí tenemos donde nos presenta esto de esta misma forma y nos está diciendo esto es lo que ha pasado para que lo entendamos. Cada nueva verdad se abrió entre el odio y la oposición. ¿Recuerdan Noé? Cuán bien recibieron los contemporáneos de Noé la predicación de Noé. ¿Recuerdan cómo se burlaban todos? Y finalmente, de todo el tiempo que Noé estuvo predicando, ¿cuántos se salvaron? Solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. De tal manera, mis amados, que cada verdad, sigue diciendo la cita, se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con la luz se vieron tentados y probados. Noé estuvo en el arca ¿cuántos días adentro sin que lloviera? 7 días. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día. Piensa en lo que puede estar pasando en la mente si tú estuvieras en el lugar de Noé. Has estado por 120 años de que va a venir un diluvio. Llegó el momento de decir, ya va a venir el diluvio, tienes que entrar. Dios cierra el arca y tú estás esperando que de cualquier momento a otro venga el diluvio. Y pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4, hasta 7 días. Fue en el 7º día que vino. De tal manera que hoy también tú y yo vamos a ser probados y tentados. El Señor finalmente envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. Y Dios envía una verdad especial para el tiempo que estamos nosotros ahora. Así que la Biblia, lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras, es el libro más actualizado y relevante para nuestros tiempos. Y es un libro de paralelismos que marcan las etapas de la iglesia de Dios a través de tipos y símbolos en tiempos antiguos para que puedan ser aplicados en tiempos modernos. Los tipos, los símbolos que había en el antiguo Israel tienen su contraparte en nuestro tiempo. Como bien dice el apóstol San Pablo al joven Timoteo, a ver otro que nos quiera leer aquí, 2 Timoteo 3, 16, 17. A ver quién nos lo lee. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí lo está mencionando bien claro el apóstol San Pablo. Está diciendo, la Biblia, por lo tanto, es adecuada. La Biblia, esta Biblia, no importa la versión que tú tengas, es adecuada para guiar al pueblo de Dios a través de las dificultades de los tiempos más oscuros de nuestra época, si solamente tú y yo estudiamos sus páginas. Enoc y Elías, 2 personajes del Antiguo Testamento, eran un tipo de personas de los que estarán vivos cuando Jesús venga y serán trasladados sin ver la muerte. Notemos que Enoc, dice la escritura, que caminó Enoc con Dios y le llevó Dios porque él caminó con Dios. Elías también fue llevado al cielo y Eliseo lo vio como que subía un torbellino en un carro de caballo de fuego, subía allí y no vio la muerte. Estos 2 personajes son allí tipos de lo que serán el antitipo, y vamos a explicar un poquito eso más adelante, de lo que hay. Ellos son de los que son trasladados sin ver muerte. De tal manera de que tú y yo que estamos viviendo ahora debemos emular sus vidas si queremos ser de ese número. Tenemos que estudiar la vida de ellos, tenemos que ver qué nos pasó, esas lecciones de cómo vivían, el mensaje que tenían, buscar el mensaje que hay para nuestros días y aplicarlo si queremos hacer eso. Tomemos otro personaje. Moisés era un tipo de justo que resucitará en la segunda venida. En el momento de las peticiones estuve hablando por alguien que había perdido un ser querido.
y en una u otra manera en nuestra experiencia hemos perdido seres queridos. Mis amados, lamentablemente perdemos seres queridos, pero tenemos aquí que aquel que baja al sueño de la muerte, ese es un tipo de justo como Moisés, que va a resucitar, porque la Biblia presenta de que Dios resucitó y ascendió, pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dos de los que vinieron a estar con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿quiénes eran? Precisamente Elías y Moisés. Noé y Lot y sus mensajes son tipos de los mensajeros y el mensaje justo ante la venida de Jesús, porque tanto Noé, que el mundo fue destruido por agua, o Lot, que toda aquella comarca fue destruida, su mensaje, su predicación son símbolos de lo que es el mensaje previo a la segunda venida de Jesús. También lo fue el mensaje de Juan el Bautista. Jezabel era un tipo del Vaticano, como también lo era el antiguo Egipto, un tipo de la oscuridad espiritual y la esclavitud del pecado. Nuestra experiencia es la misma que la suya espiritualmente, de tal manera que vemos paralelismo de que había siempre ese organismo enemigo de Dios y ellos tuvieron que estar predicando ahí. Pero nosotros podemos estar evitando las trampas espirituales en las que cayeron si nosotros aprendemos las lecciones que ellos nos enseñaron. Están para nuestra advertencia, para que no caigamos en el mismo hoyo. Podemos aprender finalmente, mis amados, de cada uno de estos personajes grandes lecciones que nos instruirán sobre cómo ganar el cielo, ya que son tipos de nuestra generación. La antigua Babilonia era un tipo de un sistema religioso y falsificado de Satanás para el final de los tiempos. Está jugando un paralelismo espiritual ahora mismo. El santuario terrenal con sus apartamentos, sus muebles, sus servicios, su sacerdocio, todo eso eran típicos del templo celestial y del ministerio expiatorio de Cristo que se está llevando a cabo en este mismo momento. De tal manera que uno de los mayores paralelismos entre tipo y antitipo, para que no confundamos, el tipo es el personaje o el evento, la realidad que sucedió en el antiguo Israel, en tiempos antiguos. El antitipo es el otro movimiento paralelo en el tiempo del fin. El tipo es la sombra, es el símbolo del cual el antitipo es la realidad. Para mencionar aquí, el antiguo Israel tenía toda una serie de sacrificios de corderos. El cordero era tipo del verdadero antitipo, del verdadero real, del verdadero cordero, como el apóstol presenta de que somos salvos por el mejor cordero, Cristo Jesús, como Juan el Bautista del Señor dice, he ahí el cordero de Dios, y como dice, los corderos que hacían, cada día ofrecían sacrificio, pero el verdadero cordero fue ofrecido una sola vez porque es el antitipo. Por lo tanto, uno de esos mayores paralelismos entre tipo y antitipo, entre el símbolo y la realidad, se encuentran en el movimiento del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, del antiguo Israel, y el advenimiento en el moderno Israel. El Éxodo y el advenimiento son los dos paralelos. El éxodo del antiguo Israel con el advenimiento, la segunda venida de Jesús en nuestros tiempos. El Señor liberó al antiguo Israel de la esclavitud egipcia y lo llevó a través del desierto a la Canaán terrenal, a la tierra prometida. El éxodo de Egipto y las experiencias de Israel fueron típicas del juntar, del recoger, del reunir del Israel moderno fuera de las tinieblas del Egipto moderno o del mundo para guiarnos a la Canaán celestial. Cuando Dios recogió, juntó, separó a su pueblo de Egipto y lo sacó de Egipto para la tierra prometida, ese acto encuentra su antitipo, encuentra su realidad en el advenimiento de Cristo Jesús, cuando Él está ahora reuniendo, juntando, agrupando a su pueblo para llevarnos no a la Canaán
a la tierra prometida como estaba allá en el Medio Oriente, sino a la Canaán celestial. Estos dos, el antiguo Israel y el movimiento adventista, son en realidad dos de los más grandes movimientos religiosos en toda la historia del mundo. Ambos movimientos surgieron en cumplimiento de la profecía. Recuerdan de que había la profecía de que Israel estaría por 430 años esclavo allí, y en su debido momento Dios envió y lo sacó. Y cumplen allí su trabajo en armonía con el propósito divino y avanzan bajo el liderazgo del Dios del cielo. ¿Quién guió a Israel fuera de Egipto y durante todo el desierto? Moisés es la figura humana, pero Moisés iba siguiendo todo lo que Dios decía. Recuerda que cuando la presencia de Dios se asentaba, el pueblo de Dios se asentaba. Cuando la presencia de Dios salía, el pueblo de Dios se movía. E iba caminando, según Dios le decía a Moisés, que iban caminando e iban asentando allí. Dios estuvo guiando a través de esos 40 años del éxodo del Egipto. Por lo tanto, el movimiento adventista que tenemos hoy en día es el progreso, es la culminación de la reforma protestante del siglo XVI. De hecho, es la fase final de la lucha con Roma o la Babilonia espiritual. Y vienen de todas partes. El Israel moderno debe ser reunido de todo el mundo, del cual Egipto era simplemente un tipo. Esta última generación de la iglesia de la Odisea, esta última generación va a ser reunida, va a haber esa gran reunión o esa gran juntada, esa gran agrupación de todas las islas del mar, de los 4 rincones de la tierra, de toda nación y tribu y lengua del pueblo, como dice Apocalipsis 14:6. Mis hermanos, el tiempo prácticamente ha terminado y estamos simplemente adentrándonos en poder presentar las bases para esto. Pero queremos mencionar aquí de que queremos seguir presentando cómo, cuando nosotros entendemos muy bien el Éxodo y lo comparamos con el movimiento adventista de este último tiempo, podemos aprender, y que el mensaje que hay que tener es el triple mensaje angélico, que va a ser la certeza que nos va a mantener fijos, nos va a mantener seguros, nos va a mantener estables, nos va a mantener en ruta, dejando que Dios nos guíe. Es Dios quien guió al pueblo de Israel, lo sacó. Es Dios que está guiando a su pueblo cuando tú y yo simplemente seguimos su palabra. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos seguir. Seguiremos próxima vez analizando y adentrándonos más en el tema de esta noche. Que Dios me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. El rostro para ser despedidos en oración. Querido Dios y Padre nuestro, permite que nosotros podamos, mediante tu Santo Espíritu, comprender muy bien la historia del Éxodo, la verdad presente que los hijos de Dios tuvieron en diferentes etapas del pasado, para que podamos poder sacar lecciones de cómo tú vas a estar lidiando con tu pueblo y las lecciones que han de presentarse hoy en día. Permite que nosotros podamos mantenernos firmes y fieles en este mundo de incertidumbre, de violencia, de error. Permite que nosotros podamos estar fijos en la palabra de Dios, que nuestros ojos estén fijos en Jesús, y que así como tú sacaste de Egipto a tu pueblo y lo llevaste a la tierra prometida y los guiaste paso a paso, permite Dios que tú puedas también sacarnos de este Egipto espiritual y llevarnos paso a paso hasta que te vamos a venir a las nubes de los cielos. Una vez más, oh Dios, pedimos que tú puedas responder la plegaria de nuestro corazón. Las ponemos delante de ti. Gracias porque tú has prometido que responderás, y permite que nosotros podamos discernir cuál es tu respuesta y tener paciencia para esperar en el momento de tú respondas. Al terminar nuestro tiempo junto aquí, oh Dios, añade tu bendición a cada uno. Que tu Espíritu pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos ver la belleza y tener el deseo de aprender, de afianzarnos, de asegurarnos en la verdad presente para este tiempo que nos va a llevar siguiendo los pasos de Jesús hasta la Canaán celestial. Llévanos con tu bendición, oh Dios, por Jesús lo pedimos. Amén.